a través de las ondas electromagnéticas y esperamos que sea una bendición para cada uno de ustedes y para los que están presentes acá, para su servidor también. Estoy muy alegre porque estoy acá todavía y gracias a Dios todavía no hemos sido afectados por la pandemia en el aspecto de la salud. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por mis hermanos que también están acá y que no han sido afectados. En esta mañana les queremos dar una bienvenida y a los que han sido afectados también, perdón, que se recuperen y los que se han recuperado, gracias a Dios. Una bienvenida de todo corazón, una bienvenida que sale del corazón de Dios para ustedes. Que Dios les bendiga. Oremos, hermanos. En esta mañana, Señor, te agradecemos por el gozo y el privilegio que nos das de estar vivos, por el gozo y el privilegio que nos das de creer en Jesús, por la oportunidad que nos das de adorarte y de estar en este recinto, también por los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos disfrutar de esta escuela sabática y del culto que la precede. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana también me toca la escuela sabática. Espero que disfrutemos, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Podamos asimilar lo que en esta mañana vamos a estudiar. El versículo de memoria está en el capítulo 22 del libro el capítulo 36, versículo 22 del libro de Job. Y dice: He aquí que Dios excelso con su potencia, qué enseñador semejante a él. Está hablando del poder que Dios tiene sobre los seres humanos, sobre el universo, y cómo Él es tan excelso, pero además toca esa parte importante donde dice: qué gran enseñador eres tú. ¿Cuántos creemos que Dios es un gran maestro? Me imagino que mucho hemos aprendido, no solamente en la vida, sino también en las aulas, ¿verdad? En la naturaleza. Se dice que la primera escuela, ¿verdad?, que Dios estableció fue en el jardín del Edén, que el libro de texto fue la naturaleza, que el gran maestro fue Dios mismo y que los alumnos, ¿quiénes fueron? Adán y Eva, ¿verdad? Tuvieron el gran privilegio de estar al lado de Dios, ¿verdad?, escuchándolo de viva voz. Se dice que Dios, ¿verdad?, en el capítulo 2, versículo 7, dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, pero también dice que Dios, al formar al hombre, no lo dejó ahí a la deriva, sino que en el versículo 8 dice: Jehová había plantado un huerto de Edén al oriente y lo puso ahí. Al hombre que había formado, lo puso en el huerto. Y dice el versículo 9 del capítulo 2: y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios forma al hombre y también lo pone en el huerto, donde dice que había todo tipo de árboles deliciosos a la vista y eran buenos para comer.
Pero entre todos esos árboles habían dos especiales, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Siendo que Dios es el enseñador más grande que existe, les hago esta pregunta. Se dice que Adán fue creado, formó pues Dios al hombre a su imagen y semejanza. También dice la Biblia que todo lo que Dios hizo, lo hizo ¿cómo? Perfecto en gran manera. Ahora, si Adán y Eva eran perfectos en gran manera, esto significa que Adán y Eva lo sabían todo, sin duda. ¿Qué piensan ustedes? Diga. Bien. Diga. De absorber el conocimiento y desdoblarlo y poder extraer la información correcta. Entonces, la computadora de su cerebro estaba hecha de la forma tal que ellos podían adquirir el conocimiento esparcido por Dios en la clase y poder desdoblarlo y extraer la mayor información posible de esto. En ese sentido, tanto física como mental, sobre todo mental, habían sido preparados y adecuados y equipados para poder tener la habilidad de absorber información y poder desdoblarla con facilidad. En otras palabras, Adán y Eva era un proyecto ¿cómo? En desarrollo. Ustedes y yo cuando nacemos también somos un proyecto en desarrollo. Y mire lo que nos cuesta aprender a través de los 40, 50, 60, qué sé yo, 80, 90 años que nuestra existencia dura. Entonces quiere decir que la perfección no tiene nada que ver con el conocimiento, con la sabiduría. La perfección más que todo tiene que ver de que fueron creados a la imagen de Dios, pero no quiere decir que lo sabían todo, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que no lo sabían todo, ¿verdad? También debemos entender entonces que si Adán tenía que aprender muchas cosas, quiere decir también que los seres celestiales también tenían que aprender muchas cosas y todavía tienen que aprender muchas cosas. También debemos entender que entonces la educación existe antes de la entrada del pecado. ¿Estamos de acuerdo? La educación existe antes de la entrada del pecado. ¿Y por qué es esencial la educación? Lo vamos a ver más adelante. Debemos de entender también que Dios puso ciertos elementos, ¿verdad? Ciertos elementos y responsabilidades a Adán y a Eva. Vamos a ver cuáles son estos elementos. El versículo 19 del capítulo 2 dice: formó pues Jehová Dios al hombre de la tierra, Jehová Dios de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales tienen ese nombre hasta este día. En otras palabras, lo puso a que ocupara su mente, le dio la responsabilidad del trabajo, ¿verdad? Ese es un elemento que Dios introdujo. También dice que le dio la oportunidad que se desarrollara socialmente. ¿Cómo se le dio? Al ponerle ¿a quién? A Eva. Porque esa es una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos, que se llama relaciones humanas. Las relaciones humanas son una de las cosas que o nos llevan al fracaso
o nos llevan al éxito. Entonces Dios le dio la oportunidad a Adán que se desarrollara socialmente, que pudiera conversar con alguien que estuviera a su mismo nivel, porque dice que cuando le dio los animales, no vio él que él compaginara con los animales, sino que le faltaba algo. Le dio ese elemento, le dio otro elemento muy importante. Le dijo, de todo árbol, ¿qué? Del huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Entonces, ¿quién nos está indicando esto en relación al ser humano con relación al árbol? Se llama decisiones. ¿Cómo se le llama además? Libre albedrío, libre escogitación. El derecho, ¿era un derecho? Que tengo de decidir entre el bien y el mal. ¿Cuáles son los tres elementos que les dio? El trabajo, ¿verdad? El desarrollo social, pero también les dio la oportunidad de elegir. No los hizo autómatas. De ninguna manera les dijo, este es el programa que tienen, van a ir a la izquierda porque yo digo, van a ir a la derecha porque yo digo. Entonces, en este punto Dios quería que el hombre se desarrollara, que aprendiera, que fuera libre en el espacio y en el tiempo que Dios le había dado al ser humano. Eso es lo que se llama un proyecto en desarrollo. En otras palabras, Adán y Eva, ellos no estaban completos, tenían que aprender. Y entonces por eso les puso el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, ¿qué también aprendieron? ¿Qué también aprendieron? Entonces, hay otro elemento que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios los pone en el huerto del Edén, Él es el gran maestro, pero hay una contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Satanás, ¿verdad? Satanás estaba ahí, sin embargo Dios no los dejó solos. El hermano Juárez escribe y dice que se le dieron instrucciones precisas en relación a la existencia de este enemigo. El problema estuvo, me imagino yo realmente no puedo decir que así fue. ¿Será que Dios les dijo, va a venir disfrazado como serpiente? ¿Será que Dios les dijo, va a venir disfrazado como cocaína? ¿Va a venir disfrazado como X droga? Y eso te va a hacer feliz, y eso te va a llevar para acá, te va a llevar para allá. Porque eso es lo que sucede a la época actual. No sabemos reconocer cómo el enemigo se disfraza, cómo viene y nos inyecta su veneno. Eva realmente, al analizar el texto, yo pienso que Eva no se dio cuenta, ¿verdad? No se dio cuenta. Les hago esta pregunta y la pueden contestar, ¿verdad? Hay 3 sentidos que fueron los primeros en activarse en el ser humano. ¿Cuáles fueron? Cuando Eva pecó. La vista, el gusto, el tacto. Fueron los 3 primeros, ¿verdad? Ahora les hago esta otra pregunta. ¿Quiere decir que ahí es donde se inicia el pecado de Eva? ¿Cuando toca? ¿Cuando come? Santiago dice que nosotros a veces sucumbimos no cuando se ven las consecuencias del pecado. ¿Cuándo es que uno peca? Mucho antes, ¿verdad? Mucho antes. Dice que es concebido en nuestra mente y llevado
a la realización, entonces azotamos. Leamos el capítulo 3 de Génesis. Dice: Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le preguntaba al profesor Isaac esta mañana y se los pregunto a ustedes: ¿ser astuto es ser inteligente? A ver, doctora, ayúdenos por favor. ¿Ser astuto es ser inteligente? Al micrófono dice que vaya, por favor, para que la escuchen. Si se equivoca no hay problema, ¿verdad? Eso, ok. O sea que Satanás era astuto, ¿verdad? Pero también era inteligente, ¿verdad? Entonces, la inteligencia la podemos usar para el bien o para el mal. ¿Y para qué la usó Satanás? Para el mal. Dice que era astuta y puso una disyuntiva, ¿verdad? A la mujer y le dijo: con que Dios os ha dicho, ¿verdad?, que no comáis de todo árbol del huerto. Esa es una disyuntiva. ¿Quiere agregar algo, profe? El árbol. Sí. Amén. En el versículo 4 del mismo capítulo dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dijo: vas a morir. La serpiente dijo: no moriréis. ¿Y hasta cuándo sigue sonando esa frase? Hasta hoy. Y podemos ver por ahí en la televisión o con quien conversemos, todo lo que sea: oh, es que mi madre me cuida del cielo, mi hijo está en el cielo, X cosa en el cielo. En otras palabras, no ha muerto. Hasta hoy sigue sonando esa mentirita de Satanás. Entonces, Satanás siempre nos pinta una realidad falsa, ¿verdad? También nos hace ver un mundo falso. Pues se lo dijo que no iba a morir, ¿verdad? Ahora, recuerden que Dios le había dicho: no comas de esto. En otras palabras, el individuo tenía que tener responsabilidad en tomar la decisión correcta. Pero la mujer dice que el árbol era como, era codiciable. ¿Qué más dice? Ayúdenme. Era bueno, ¿verdad? Y se veía bien bonito a la vista. O sea que, ¿a qué lo podemos comparar en la actualidad? Por ahí estaba escuchando a un predicador y dice:
Lo que sucede es que el pecado es bueno, el pecado es rico, ¿verdad? O está equivocado el predicador, o estoy equivocado yo. Pues la verdad es que Satanás no se va a quedar atrás en relación con lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece la vida eterna. ¿Y cómo lo compensa Satanás? Con las cosas buenas de la vida, con las cosas buenas de este mundo. Y pues yo no voy a ir en detalle porque pues ya los que venimos de afuera sabemos algo de las cosas buenas de la vida, entre comillas, que nos llevan a la muerte. Dice que Satanás apela a nuestros gustos, a los gustos humanos. Y también dice que también a nuestras realidades. Eva, yo me la imagino como un enanito así, enfrente de Satanás. Imagínense ese monstruo que había ahí. Discutíamos también con el profe esta mañana la experiencia que tenía Satanás desde que fue creado y cómo se revela y cómo convence a los ángeles mismos. No va a convencer a Eva que apenas acababa de nacer, ¿verdad? Otra pregunta que les hago: ¿por qué Satanás fue con Eva? ¿Por qué no fue con Adán? Esa pregunta yo se las dejo ahí para que la analicen, ¿verdad? Puedo dar la respuesta, pero no quiero meterme en problemas con mi esposa, ni quiero que ustedes se metan en problemas con su mujer, ¿verdad? Ahora, dice aquí el versículo 5, mas sabe Dios, hablando la serpiente a Eva, el capítulo 3, que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. ¿Ustedes y yo conocemos el bien y el mal? Sí, sí lo conocemos. Conocemos lo que es el bien, que es guardar los mandamientos de Dios, obedecer la voluntad de Dios, no meternos en problemas con el vecino, con el compañero, qué sé yo, no matar, no robar, todas esas cosas. Si nos abstenemos de eso, vamos a vivir bien. Ahora, ¿qué es el mal? Nosotros lo conocemos, tal vez no de experiencia propia, porque gracias a Dios me ha librado de matar a alguien, ¿verdad? Aunque sea físicamente, aunque tal vez lo he matado con mi lengua o con mi actitud, lo que sea. Me ha librado de robar a alguien, ¿verdad? De hacer tantas cosas malas. Ahora, Satanás le dice a Eva: Dios sabe que si comes de eso vas a saber el bien y el mal. Ahora surge la gran pregunta: ¿vale la pena o merece la pena conocer el mal? Saber qué es maldad. ¿Ha valido la pena a través de estos siglos saber o conocer qué es el mal? ¿Ha valido la pena? ¿Vale la pena conocer lo que es la hechicería? ¿Vale la pena lo que es conocer el adulterio? ¿Vale la pena conocer lo que es tantas cosas malas? ¿Vale la pena? Contéstenme, hermanos. No vale la pena. Y sin embargo, Eva no lo analizó como lo estamos analizando nosotros. Voy a conocer el bien y el mal. ¿Y cómo es el mal? ¿Verdad? ¿Y cómo es el mal? Ahora otra pregunta que surge: ¿tenemos nosotros necesidad de conocerlo todo? No. Yo, a través de los años que tengo, he observado lo que son los currículums, ¿verdad? Vamos a decir, las materias que se enseñan en el colegio, en la universidad. Y siempre a uno le dicen: ¿usted qué quiere estudiar? Bueno, yo voy a estudiar pedagogía. Y le enseñan toda la pedagogía, pero no le enseñan ingeniería, ¿verdad? No le enseñan medicina. ¿Por qué?
porque apenas tenemos la capacidad para tomar una línea. Imagínense, si supiéramos todo, seríamos como Dios, ¿verdad? Entonces, no tenemos necesidad de saber todo. Tenemos necesidad de saber lo necesario para ser salvo. También no tenemos necesidad de conocer qué es el mal. No tenemos necesidad de eso. Satanás le estaba diciendo a la mujer, necesitas estas cosas. Le dijo, necesitas conocer qué es el bien y qué es el mal. Ahora no se nos dice así, pero se nos dice de esta manera. Pero ¿cómo sabes si es malo si nunca lo has probado? ¿Verdad? ¿Cómo sabes que eso es malo si nunca lo has probado? Entonces, estas son todas las cosas que Satanás le estaba metiendo en la cabeza a Eva, ¿verdad? Le metió en la cabeza. Ahora les hago esta pregunta. ¿Era Adán un proyecto en desarrollo? Sí. Si Adán era perfecto, ¿conocía todo? No. ¿Adán tenía necesidad de conocer el mal? No. Entonces, más adelante dice, el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así comió con ella. Dice que el árbol era agradable, codiciable. Hermanos, el primer sentido que se abrió en el caso de Eva fue ¿qué? El oído, ¿verdad? El segundo fue la vista y el tercero fue el gusto. ¿No creen ustedes que deberíamos de tener cuidado con eso? ¿Verdad? Porque por ahí sucumbió uno de los primeros seres humanos. Ahora, dice que fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora nosotros hemos analizado desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Será que tenían algo que aprender estos dos personajes? Y que habían salido de la mano de Dios. ¿Será que nosotros todavía estamos en vías de desarrollo? Y hemos alcanzado nosotros el clímax de nuestro conocimiento en el año 2020. ¿Nos conocemos? ¿Sabemos cómo vamos a reaccionar ante el mal, ante la tentación? ¿Será que el ser humano ha alcanzado esa experiencia que necesita para vivir eternamente? Yo pienso que no, porque a través de los siglos de la humanidad se muestra lo contrario. ¿Pero por qué sucede esto? Porque Satanás está todavía allí y todavía está aquí en nuestras mentes. Por esa razón es que nosotros todavía no alcanzamos la estatura de la plenitud de Cristo, porque hay cosas que todavía nos atraen del mundo en el que vivimos. Y como escuchaba a otro personaje, no hay nada de malo si usted quiere educarse, ¿verdad? En la ciencia, en las artes, en lo que sea. No hay nada de malo. No lo satanice. Lo malo está en depender de aquello en lugar de depender de Dios. Ahora,
¿Cuántos estarían de acuerdo con la siguiente frase? Educar es redimir. A ver, profe, explíquenos por favor qué significa eso. Educar es redimir. El desarrollo y el crecimiento de la vida de un niño desde su infancia. Le establece las bases y principios sólidos que lo sostendrán en decisiones muy fuertes que tendrá que tomar a lo largo de su vida. Y a través de la educación, ya sea en casa o en la escuela, le damos o equipamos o habilitamos a un individuo para que tenga las herramientas básicas y fundamentales para poder enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, en cierto modo, la educación juega un papel preponderante en lo que es rescatar a un individuo de consecuencias muy funestas, que podría decir, si se mantiene en un ámbito oscuro de su vida. Amén. Sí. La verdadera educación, dice la hermana Carlen, no es adquirir conocimiento para sobrevivir en esta tierra, sino es transformar la mente. Jesús dijo en alguna parte de la Biblia, el enemigo viene ¿para qué? Para destruir y matar. Mas yo he venido para que tengas vida y en abundancia. También dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso se llama ¿cómo? Redención, ¿verdad? En todos estos años, Dios, no solamente en el Edén, sino a través del santuario, que lo vamos a estudiar eventualmente, y de todas las etapas que vivió el pueblo de Israel y que nosotros hemos vivido, el propósito de Dios ha sido redimirnos, restaurar la imagen divina, ¿dónde? En nosotros, ¿verdad? Implantar esa imagen que desafortunadamente la perdimos en el Edén. Esa es la razón por la cual dice que nosotros somos todavía un proyecto en desarrollo, porque nos ha costado mucho aprender y todavía no aprendemos. El desarrollo del ser humano es restaurar la imagen de Dios en nosotros mismos y entender las dimensiones de la salvación. ¿Cuáles son las dimensiones de la salvación? ¿Verdad? Es transformar nuestra naturaleza caída, levantarla, ¿verdad? Entender cómo soy salvo. ¿Cómo es que yo soy salvo? ¿Y salvo de qué? ¿Verdad? Entender eso, restaurar la imagen del ser humano, cambiar nuestros hábitos tendenciales, ¿verdad? Aprender a adorar a Dios, porque eso no lo sabemos. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar, multiplicad y henchid la tierra y sojuzgarla y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es lo que Dios quería originalmente. ¿Ha cambiado eso? No. Sin embargo, ahora hemos sido dominados. El virus del pecado se metió en nuestros genes. El virus del pecado nos ha hecho estragos más que la pandemia del COVID-19. Porque el COVID-19 vino o estaba por ahí y algún día se va a disminuir y va a desaparecer, va a venir medicina y nos vamos a poder curar. Pero el pecado no. Solamente hay un antídoto para el pecado, ¿verdad? Me gustaría que fuéramos a 2 de Pedro, si tienen su Biblia, capítulo 1, de versículo 5 en adelante. Dice, vosotros también,
poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios afecto fraternal, y en el afecto fraternal amor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, y no os dejan estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el antídoto, uno de los antídotos, hermanos, para el virus del pecado. ¿Verdad? Porque haciendo estas cosas dice, ¿no qué? No caeréis jamás. La vida en esta tierra, hermanos, no es fácil. La vida es sumamente complicada porque porque Satanás está ahí. Ese enemigo invisible que está ahí, es latente. Si ustedes, un paréntesis vamos a hacer en lo que estamos hablando, se ponen a pensar, ¿cuál ha sido la muerte más espectacular que usted ha visto? Una muerte que usted haya visto. Yo he visto cómo un camión de 18 ruedas le pasa encima a otro individuo. Yo he visto cómo un individuo sale volando por la ventana y se estrella en el piso y se hace pedazos. Hermanos, eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Satanás se ha propuesto desde el principio cuando él perdió la batalla en el cielo. A cuán más horrible el ser humano muere, más se deleita él. No permitamos que nuestra muerte sea un deleite para Satanás, que sea un deleite para el cielo. Porque dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, nosotros estamos ahí tan vulnerables en la presencia de Satanás viviendo en esta tierra aparentemente, pero si nosotros tenemos la protección divina, no importa cómo muramos. Satanás siempre va a tirar la más horrible manera de matarnos, pero nuestra vida debe de estar escondida en Cristo. Y para concluir dice que ahí mismo en el 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que también hubieron falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Satanás mismo. Eva no se quiso someter a la autoridad divina. Y ya vimos las consecuencias. En la actualidad, la iglesia tiene autoridad, la iglesia tiene jerarquía, nos guste o no nos guste, la iglesia tiene autoridad en el cielo y en la tierra. ¿O no lo dice así? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra. Entonces, ¿tiene o no tiene autoridad la iglesia? Pero muchos de nosotros no queremos someternos a esa autoridad. ¿Y escuchamos a quién? A los falsos maestros, a los falsos profetas. Eva escuchó al falso maestro. Quiera Dios que nosotros escuchemos al verdadero maestro. Que Dios les bendiga.
Chicos, feliz sábado, qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio tan especial preparado para cada uno de ustedes. Saben, tengo un boleto de avión, nos vamos a ir de viaje por un momento a un lugar que realmente yo deseo algún día conocer, y nuestro lugar de destino será el Brasil. Vamos a conocer juntos un poquito más de este lugar. Acompáñame. Y ya estamos en Río de Janeiro, una bella ciudad, pero miren allá a lo lejos. Logran ver, es un monumento llamado el Cristo Redentor. Fue construido desde el año 1922 a 1931. Es muy famoso, está considerado como una de las 7 maravillas de todo el mundo. Mide 38 metros, que equivale aproximadamente a 13 pisos. Se encuentra con los brazos abiertos y cada brazo mide 28 metros. Pero a pesar de que este monumento sea muy famoso, todo él está hecho de piedra. En cambio, el Cristo en el que tú y yo creemos está vivo y se encuentra con los brazos abiertos esperando que tú y yo vayamos a él para abrazarnos. Su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús vino a enseñarnos cómo es Dios, y a pesar de estar tan ocupado, le dedicó tiempo a ser amigo de los niños, pues Él ama a cada uno de los pequeños. Él nos enseñó a amar a Dios, a vivir para agradarlo, y todas esas enseñanzas las dejó escritas en la Biblia. ¿Sabían ustedes que una de las preciosas enseñanzas fue la oración, el Padre Nuestro? Admiro mucho de que Jesús nos enseñara a no ser egoístas. ¿Saben por qué? Porque la oración que Jesús enseñó a sus discípulos no dijo de la siguiente manera. Escuchen. Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan mío de cada día, dámelo hoy. Y perdona mis deudas, como también yo perdono a mis deudores. Y no me metas en tentación, mas líbrame del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Fue así la oración que Jesús nos enseñó? Claro que no. Veamos entonces lo que dice la Santa Biblia acerca de esta oración modelo que Jesús nos enseñó en su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Será que podemos decir que la oración del Señor es la oración de la felicidad? Los entendidos dicen que los egoístas no son felices, entonces no pensemos en nosotros mismos. Recuerden siempre, quien es feliz en Jesús hace lo posible para que otros también sean felices. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria. Se encuentra en Salmos 94:12. ¿Me acompañas a repetirlo? Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Llegó el momento de abrirle nuestro corazón al Señor. Vamos a orar. Junta tus manitos y con mucha reverencia oramos. Querido Señor, gracias por tu inmenso amor. Queremos ser felices. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Niños, que Dios los bendiga. Ya estamos terminando el año, ya falta poquito, estamos en el último trimestre. Así que no olvides de estudiar tu Biblia y tu lección. Nos vemos hasta el próximo sábado. Sea
días, hermanos. Que el Señor los bendiga ricamente. Quiero decirles que quiero felicitar de paso al maestro que tuvimos esta mañana, al hermano Pleites, por tan magistral presentación de la escuela sabática. Creo que resaltó los puntos esenciales y nos puso en perspectiva lo que es la educación en el huerto del Edén y los principios esenciales que Dios quiere establecer en nuestras vidas para tener éxito en un mundo hostil y difícil y complicado. Así que agradecemos al hermano Pleites por eso. También quiero aprovechar, darle la bienvenida a todos ustedes que están aquí. Veo un grupo muy nutrido. Le damos gracias a Dios por eso, porque ustedes han tenido a bien tener un tiempo en esta mañana y venir con nosotros a la iglesia de Pleno. De paso, también quiero aprovechar la oportunidad para darle también la bienvenida a todos los que nos acompañen a través de la plataforma que los hermanos presentan en Facebook Live, I believe. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes, hermanos, que se conectan en esta mañana. Quiera Dios que el mensaje que tenemos para ustedes, y así rogamos, que venga de lo alto y sea de inspiración para nuestras vidas en lo que resta del día y obviamente en el transcurso de la semana. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar quiero tener una oración, número uno, porque ahí tenemos también la oportunidad del desafío que es de los diezmos y las ofrendas. Y también nuestro hermano tiene allí la casita y todos los que al final quisieran depositar su diezmo y ofrenda, ahí el hermano está esperando. También hemos atravesado por situaciones difíciles esta semana y uno de nuestros hermanos, Armin, para ser específico, su hermano falleció en la ciudad de Guatemala. Así que nuestras condolencias de la iglesia de Pleno, extiende nuestra condolencia a nuestro hermano Armin por esa dificultad por la que está atravesando. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que nos otorga en esta mañana de poder reconocer que en el huerto del Edén y hasta hoy tú eres nuestro maestro, nuestro guía, nuestro líder y en última instancia incluso nuestro tutor. Pedimos que, Señor, en esta mañana tú seas con la familia del hermano Armin, allá en Guatemala y aquí también en Estados Unidos, que los consueles y les hagas sentir que en medio de la dificultad tú estás presente, Señor. Al igual que nosotros que podemos atravesar alguna dificultad que su servidor no conoce, pero tú sí, sé con cada uno de los hermanos que están aquí y los que están en la plataforma, Señor, que tienen alguna dificultad, ya sea de trabajo o de salud, sé con ellos también. Bendícenos y que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros en esta mañana para que nuestros corazones puedan ser abiertos y receptivos a escuchar el mensaje de vida y esperanza que tu siervo, Señor, tú has puesto en esta mañana para compartirlo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante. Muy bien, es cierto, el hermano también me hace recordar la tragedia que la hermana Guille ha estado pasando por la muerte de su hijo. También queremos extender nuestra condolencia a la hermana Guille y si a usted no les importa, haremos una de unos 20 segundos. Señor y Dios, también queremos rogarte especialmente por la hermana Guille que está atravesando dificultad en este momento. Sé con ella, con su familia y hazle entender que tú estás con ella a través del proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Pleites. Muy bien, hermano, en esta mañana me siento complacido una vez más de poder estar aquí con ustedes para compartir el mensaje de vida y esperanza. Porque no soy yo el más indicado para hacer esto, yo no soy el pastor Bullón, ni mucho menos. No fui a la universidad para estudiar este tipo de ministerio, de presentar el mensaje o de predicación. Pero sí sé que al que Dios llama, lo capacita. Así que Dios me ha traído esta mañana para compartir con ustedes un mensaje que he titulado Preparándonos para grandes desafíos. ¿Sabe que desde que Dios puso en el huerto del Edén a Adán y Eva, el hermano Pleites aseveró muy acertadamente y dijo, era un proyecto en construcción.
ellos tendrían frente a ellos grandes, ¿qué cosa? Grandes desafíos. Y queridos hermanos, eso no va a cambiar, ¿eh? No va a cambiar. Los desafíos siempre están frente a nosotros. Y esta mañana yo quiero que ustedes vayan al libro de Primera de Samuel. El libro de Primera de Samuel. Si el hermano Pleites hubiera sido profeta, hubiera escrito este libro, Samuel Pleites. Pero Primera de Samuel, capítulo 17 y los versículos del 3 al 10. Hermanos, es una historia conocida. Y si usted tiene 40 años como yo en el Evangelio, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 3 al 10. Les decía que es una historia conocida. Es una historia que muchos de ustedes han leído y a los niños se la platicamos constantemente. ¿Es la historia de quién? Del gran desafío de quién. De la pelea de quién. ¿De David contra quién? Contra Goliat. Hermanos, y esta historia enclavada en la Biblia, y Dios permite que se escriba, es porque ella presenta algunos elementos esenciales e importantes que nos permitirán extraer de esta lección algunos conocimientos o elementos esenciales que nos podrían dar las herramientas o habilitarnos para entender cómo podríamos enfrentar nuestros propios gigantes de la vida. Porque recuerde, si usted lee los versículos del 7 al 10, encontrará que Goliat no era tan chiquito, ¿verdad? Vamos a decir, hermana Eva, ¿chiquito era Goliat? En el año de 1989, un hombre joven de 29 años de edad cruzaba por las puertas del aeropuerto de Dallas y Fort Worth. Pasó por la puerta del aeropuerto, miró a su izquierda, a su derecha y pudo salir del aeropuerto y luego mirar a ambos lados y mirar hacia arriba. Y dijo, ¿y ahora qué haré en este gran país? Es mi primer viaje. ¿Cómo lo enfrentaré? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante en este país? Cerró los ojos por un instante y luego los abrió. Y cuando los abre, frente a él hay un escritorio, hay una persona sentada frente al escritorio y esas fueron las palabras de la persona. ¿Entiende usted lo que está leyendo? Le dijo al caballero. ¿Entiende lo que está leyendo? Y el caballero contestó, sí. Entonces fírmelo aquí, firme el documento. El caballero firmó el documento. Y el Señor le dijo, congratulations. Usted está haciendo o está tomando su jubilación en Estados Unidos. Cuando este hombre abrió los ojos, habían pasado 30 años. Esto es una especie de metáfora. El quien les habla y el caballero que cruzaba por el aeropuerto es quien le está hablando aquí. 30 años después, hoy frente a ustedes, soy un profesor jubilado de los Estados Unidos. Pero usted diría, pues esa historia está, como decían allá en la tierra de mi esposa, en Chihuahua, eso está bien chido entonces, está bien fácil. Así que no. Pero lo que no les he dicho es cuál. ¿Qué pasó el día que crucé por la puerta y el día que firmé cuando estaba siendo retirado 30 años después? ¿Usted no se imagina que habrían desafíos en el medio? ¿Cosas que enfrentar? Por supuesto, ¿verdad? Y a veces usted lee la Biblia y dice, y esto pasó, y usted dice, pero así quién no. Pero es que no les cuentan todo, ¿verdad? La Biblia no le cuenta todo, le da a entender. En esta mañana, hermanos, yo quiero decirles que en este pasaje bíblico de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 3 al 10, encontramos la historia, una de las historias más desafiantes que podía enfrentar un jovencito. David era un hombre joven. Y si ustedes van al libro de Samuel y lo pueden leer, vamos a encontrar que, y de paso, antes de seguir en esta plática, voy a apretar un botón aquí en mi teléfono que dice que tengo 25 minutos.
A mí no me gusta abusar del tiempo. Tengo 25 minutos para esto. Cuando esto suene, y si no he concluido, me tomaré 30 segundos para concluir. Estamos en 24 minutos y 46 segundos. Muy bien. Entonces, el desafío del pueblo de Israel frente a un hombre tan grande, la Biblia lo describe, si ustedes van al libro de Samuel, el gigante Goliat medía 3 metros de estatura. Bueno, eso en el sistema internacional de medida que no se usa en los Estados Unidos. En el mundo entero usa el sistema internacional de medida, no Estados Unidos. Estados Unidos utilizamos el sistema anglosajón, que en vez de medir las cosas en metros, las medimos en pie. Entonces así, en nuestros países se vende el terreno por metros cuadrados. Si no, pregúntenle al hacendado aquí de mi amigo Samuel. Entonces, en estos países se vende por metros cuadrados. Aquí se habla de pies cuadrados. Así que, si vamos a este punto y lo trasladamos a que este hombre medía unos 3 metros de alto, este hombre medía como casi cerca de 10 pies de estatura. Un gigante. Sin embargo, aparece la figura de un hombre, mucho más pequeño que él, a enfrentar ese gran desafío. Hermano, desafíos gigantes se levantarán en nuestras vidas. Pero definamos un poquito qué es un desafío. Y aquí encontré algunas cosas que dicen lo siguiente. Situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Es un reto o una meta que nos impone o nos imponemos a nosotros mismos. Es un objetivo que conlleva esfuerzo, lucha y tenacidad. Es decir, que según la definición que hemos leído, un desafío podría ser enfrentar una enfermedad, un problema difícil de resolver, y no estoy hablando de una ecuación de segundo grado con 3 incógnitas. Llevar a cabo un proyecto de vida, iniciar un negocio, comenzar un nuevo empleo, un ministerio, etcétera, etcétera. Si no, pregúntele a los estudiantes, a los jovencitos que están en la escuela, si no tienen algunos desafíos que enfrentar. No es así en matemáticas, sobre todo, hermano. Si no, preguntémosle a su hija, ¿verdad? Que dice que la cosa está interesante en el álgebra, que eso es piece of cake para ella. Hay grandes desafíos que enfrentar en la vida. El asunto es, ¿cuáles son las herramientas que yo quiero traerles en esta mañana para que podamos enfrentarlo de tal manera que la lección que nos dio el hermano Pleitea esta mañana se conjugue como Dios siempre ha querido que tengamos las herramientas esenciales? 4 cosas quiero analizar y nos vamos. La primera es la siguiente. Lo principal para enfrentar grandes desafíos, 1, está dentro de nuestro corazón. What are you talking about, Mr. De Gracia? Lo principal para enfrentar los grandes desafíos de la vida es nuestra actitud dentro de la mente. Corazón, hablamos de qué cosa? De la mente. Los grandes gigantes de la vida no están fuera de la mente, ¿están qué? Dentro de ella. Nuestras grandes incapacidades, nuestros grandes desafíos, muchas veces están relacionados con cómo tenemos, qué visión tenemos de la vida. ¿Cuál es la cosmovisión que tenemos y hacia dónde vamos? Por eso Dios ha querido establecer en nuestra mente que el poder que tenemos no emana de nosotros, sino el poder del Espíritu Santo. Y que seremos más que vencedores cuando entendemos que Cristo Jesús quiere morar en nuestro corazón. Porque del corazón emana la vida, es decir, de la mente. Las guerras, los conflictos, las peleas, ¿vienen de dónde? De nuestra mente y nuestro corazón. Hermano, y es aquí donde yo observo, por ejemplo, al hermano Luis y a su esposa, cómo crían a su niña, cómo yo veo la crianza de los hijos, como la hermana que siempre ha admirado, la hermana Eva, cómo crió a su niño y a su niña. Las
bases esenciales para que el edificio sea sólido están íntimamente relacionadas con la infancia. El edificio empieza a tener cracks on the ceiling o en el techo porque venimos a veces con bases muy débiles. Si usted quiere que su hijo enfrente los desafíos de la vida, edúquelo bien. Alguien diría, llévelo a la escuela adventista. Pero la hermana apunta y dice muy acertadamente, es que nosotros los educadores ejercemos una función importante, pero no hay como la educación que dijo hermana, en el hogar. La educación que estableció o que aprendió David de su padre Jesse y su madre, lo habilitaron para no tener miedo a ese gigante que todo el mundo le tenía miedo. David adquirió los conocimientos esenciales que fortalecieron las bases de su edificio. Si usted quiere tener éxito o si usted quiere que sus hijos tengan éxito, enséñeles desde pequeño las cosas buenas. Claro que si usted ya se bautizó cuando tenía como yo 21 años, ya el edificio venía medio torcido. Y entonces usted tiene que llamar al hermano Carlos Hernández, que él es el especialista en poner piers a las casas. Hermano Carlos, si me estás oyendo. Un día llegó a la casa del hermano Carlos y me dijo, hermano Isaac, esta casa suya tiene problemas. Yo, ¿qué problema? I can see crack on the ceiling. O sea, hay que ponerles algunos piers para fortalecerla. ¿Es posible que nos hayamos bautizado a la edad de 30 años, 35 años? Pero Dios quiere establecer en nosotros el poder de su Espíritu Santo para enfrentar los desafíos de la vida. No hay excusa entonces, hermano. ¿Qué hay en nuestro corazón? Número uno, es esencial, nuestras actitudes. ¿Sabe que había una señora que decía que de todos los trabajos la botaban y que todo el mundo tiene la culpa? ¿Y eso por qué te despidieron esta vez? Bueno, porque el jefe le cae mal. Y en el segundo trabajo, bueno, porque no le cae bien a la secretaria. Y en el tercero, bueno, no sé, es que no tienen una buena actitud en el trabajo. Y todo el mundo tenía la culpa, ¿verdad? Menos la persona. Hay que ser reflexivo en esto, hermano. Que haya en nuestro corazón, número uno, es importante porque, como decía una vez un hermano, no se pueden tomar shortcuts en la vida. Hay que ir a través del proceso. Número dos, porque el tiempo vuela. Número dos. Los grandes desafíos y los grandes retos vienen cuando podemos ser fieles y responsables en los pequeños comienzos. Wow, listen to me carefully. Esto de los retos, de los desafíos, es como una especie de subir una escalera. Y usted y yo nos mantenemos en el primer paso o en el primer nivel de la escalera, ¿sabe por qué? Porque fracasamos ahí y fracasamos ahí y no estamos preparados para cuando nos vienen los grandes desafíos. Usted quiere aprender a tener éxito. Dios le dice, es importante que tengas éxito en las cosas pequeñas de la vida. Una señora decía, si yo me ganara la lotería, ¿cómo está el Megamillion? Bueno, está en 50 millones. Si yo me ganara la Megamillion, a ver si la iglesia de pleno no le compro la iglesia. Y los dejo, ya no van a andar ambulantes, porque la compro de una vez. Y luego uno descubre que esa persona no paga ni los diezmos ni la ofrenda. Pero sí está pensando que cuando sea millonario y cuando tenga mucho dinero, va a comprar la iglesia. Hermanos, en los pequeños desafíos de la vida, usted tiene que empezar a tener éxito. ¿Sabe? Yo recuerdo, hay una persona a la cual yo admiro muchísimo. Ya no está aquí en la tierra, murió. Y el hermano Pleitén me dijo, claro, no vengas con que te está viendo del cielo, porque no te está viendo de allá. Ya se murió. Y esa señora fue mi madre. Yo admiro mucho a mi madre. Una mujer de entereza y de agallas. Eso fue lo que yo vi en ella desde niño. Y mi madre me decía cuando yo era niño,
Tú algún día te irás de aquí, de la montaña y del campo, me decía, e irás a la gran ciudad. Y allí enfrentarás desafío. Y ella era específica, me decía, el desafío que enfrentarás es que harás amigos y ellos van a querer que tú uses droga. Yo, ¿cómo? Así mismo te lo estoy poniendo, me decía la vieja. Vas a enfrentar ese desafío. Y dicho y hecho, este ciudadano se muda a la gran ciudad, el campesino llega a la ciudad tratando de simular el campesinado que tenía. Así que hice grandes amigos, entre comillas. Y ahí estuvo después, digamos, 6, 7 años después. ¡Bam! Frente a mí, un amigo. Aquí está el cigarro de marihuana, me dijo. Esto nos va a poner y nos va a traer una sabiduría increíble. La vamos a pasar de película. Pero yo recordaba lo que mi madre me había dicho. Yo recordaba lo que me había dicho. Tú fúmatelo si quieres, le dije. Ese es tu problema. Pero a mí no me involucres en eso. Pero ¿de dónde yo obtenía eso? De los consejos y principios que mi madre había establecido en mi vida. Tuve éxito, no puedo decir que no he fracasado en muchas cosas de la vida, pero me permitió tener éxito en ese momento. Muy importante, mi hermano, es entonces ¿qué hay en el corazón? Número 1 y número 2, hay que tener éxito en las pequeñas cosas de la vida. Y una última parte en eso y me muevo, el tiempo avanza. Mi esposa me comenta que cuando ella estaba desarrollando a su niño, Alex se llama nuestro hijo, fue a una tienda Walmart o no sé dónde, y Alex, si mi mujer me está viendo que me meto en problemas, Alex agarró un montón de juguetes o no sé qué cosa agarró y ella no se dio cuenta y vamos afuera a la calle y ella miró el carrito y dijo, este carro viene con cositas extras. Oye, ¿qué es esto? 2 cosas. Mi mujer le pudo haber dicho, ay, qué habilidoso mi niño, ¿ah? ¿Cómo se la jugó? Alguien diría, qué astuto mi hijo. Y no tuvimos que pagar, ¿verdad? No, ella me cuenta que lo agarró del brazo. Ven conmigo, vamos para la tienda. Y allá vamos a decir que te sacaste eso y eso y eso y que no lo pagaste y lo vamos a pagar. ¿No creen ustedes que eso es una gran lección? Una gran lección. Hermano, tenemos que aprender a ser fieles en las cosas, ¿qué cosas? Pequeñas. Número 3, porque el tiempo corre. Yo sé que ustedes han estado allí sentados hace mucho rato. Los grandes desafíos requieren valentía y fe. Mire, yo no sé cómo David vislumbraba a ese gigante cuando estaba parado frente a él. Yo he ido a los juegos de básquetbol, yo soy aficionado al básquetbol de la NBA sobre todo. Y es un desafío para mí no ver el juego, por ejemplo, anoche. Anoche había un juego extraordinario. Pero ¿qué yo tenía que hacer? Tener éxito en las cosas, ¿qué cosa? Pequeñas. Podría ver el juego y venir a pararme aquí con ustedes a conversar, pero hubiese fracasado, ¿no es así? Así que he visto jugadores, ahí en los Dallas Mavericks hay un jugador de apellido Mova, no conozco la pronunciación bien, es de algún país de Europa del Este. Pero ese hombre mide como 7 pies 5 pulgadas, imagínense, y grandísimo. Y al lado de él se para un puertorriqueño, y nada en contra de los puertorriqueños, hermano Luis, ¿ok? Nada que en contra de los puertorriqueños. Pero se para al lado un jugador que se llama JJ Barea. Buen jugador, JJ, muy bueno. Pero cuando JJ se para al lado de Movan, JJ parece un enano. Enorme y alto el individuo. Y JJ parece que tuviera este tamaño. Y JJ es como tan gigante así como Isaac de Gracia. ¿Qué tan grande puede ser? 5 pies, 11 pulgadas. Mire este su ciudad. 7. Así que David tenía un desafío enorme frente a un gigante que lo aventajaba en todo. Peso, tamaño, estatura. ¿Menos en qué? Menos
en el poder que emana de lo alto. Yo no sé cuál es el gigante que tú estás enfrentando hoy, mi querido hermana y amigo, y los que me ven en la pantalla. Yo no sé cuál es el gigante que tú estás enfrentando. Tal vez sea enfermedad, tal vez has pedido el trabajo, tal vez el matrimonio se está viniendo abajo. Yo no sé cuál es tu gigante, pero sí te digo, como hizo David, avanzó por fe, confió en Dios, puso su situación en manos de Dios y dijo: yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Yo vengo a ti en el nombre de un Dios todopoderoso y me enfrento bajo esta circunstancia a ti. ¿Y qué pasó al final con David? ¿Venció o no venció? David venció al gigante, se enfrentó a él. Y los gigantes dan miedo, ¿sabes? No solamente gigante en el sentido físico, sino también en asuntos económicos. Hay gente muy poderosa, ¿verdad? Yo recuerdo que a mi pueblo llegó un día el hombre fuerte de Panamá, así se llamaba, o le decían, perdón, el general Manuel Antonio Noriega. Este hombre, en los años 80, llegó a desafiar el imperio de los Estados Unidos, con un machete en la mano. Aquí mandamos nosotros y no hay gobierno que nos tumbe. Entonces le decían el hombre fuerte de Panamá. Un día el hombre fuerte de Panamá llegó a la comunidad donde yo vivía y mi mamá me dijo: tú irás y darás el discurso por la población y le dirás a él las necesidades de la comunidad. ¿Y por qué yo? Pero a la señora, a mi mamá, no se le podía argumentar. Ya te dije que tú y punto. Tú vas a hacerlo. Así que la comunidad me dieron el pliego de peticiones y me paré en el podio y al lado estaba el hombre más poderoso de la nación y me miraba mientras yo le explicaba. Tengo que admitirle que yo estaba un poco shaking, porque ese hombre era el hombre más fuerte. Al lado estaban como 2 o 3 o 5 tenientes coroneles, porque en ese tiempo había una dictadura en el país. No es fácil enfrentar gigantes, da miedo, pero David fue con fe, ¿qué cosa? En Cristo Jesús. Nosotros tenemos grandes desafíos que enfrentaremos. No sé cuáles son los suyos y cuáles son sus gigantes, pero con fe avanzaremos en el nombre de Jesús. También tenemos lo siguiente, los grandes desafíos. Dice aquí, los grandes retos y desafíos se tienen que ver también como grandes oportunidades. Desafíos se deben de ver como grandes ¿qué? Oportunidades. Saben que el 4 de enero de 2020, 4 de enero de 2020, y si me retrocedo unos 2 días atrás, su servidor estaba recibiendo el año en una de las playas más interesantes de México. Estaba en Cancún. Y yo veía el mar y veía la sola y decía: este año que viene va a ser un año prometedor, por lo que veo. Se ve que va a ser un año bien interesante. Es más, me toca predicar a la iglesia el primer sábado, el 4 de enero. Y miré hacia las olas, me arrodillé y dije: Señor, dime lo que le tengo que decir a la iglesia. El 4 de enero. ¿Han pasado cuántos meses? 10 meses. Hoy es 3, ¿verdad? Pero yo prediqué, era el 4 de enero. Y me paré aquí frente a ustedes y decirles que hay que tener optimismo y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Pero ninguno de ustedes me orientó y me dijo: hermano, pero es que viene una pandemia. Ninguno de ustedes me dijo: hermana, ¿por qué no me dijo? Ah, no sabía. ¿Por qué no me informaron? Porque es que usted no sabrá cómo viene el golpe, de dónde viene el golpe. Pero usted tiene que estar ¿cómo? Tiene que estar awake. Tiene que estar preparado. ¿Sí o no, Jorge? Pero
¿Qué ha ocurrido a través de la pandemia? What a surprise. Es que, por ejemplo, ahora yo le he predicado el evangelio a gente que en mi vida he visto. Le he predicado el evangelio a gente en Bolivia, en Perú, en Panamá. Me he comunicado con gente que quiere que oremos y nunca los he visto. Porque ¿qué hizo la pandemia? Nos creó ¿qué cosa? La oportunidad de poder usar el Zoom y todos aquellos elementos esenciales para seguir predicando ¿qué? El evangelio, ¿no es así? Hermanos, el evangelio de Dios y las pandemias fue la gran oportunidad de abrir el espacio que parecía cerrado. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es por lo que estás pasando y cuál es tu gigante, mi querido hermano, pero puede ser que este sea una oportunidad de reinventarte. Puede ser que este sea una oportunidad de nuevos comienzos. Es posible que tal vez tenga que cambiar de carrera, no sé. Pero Dios quiere que no te sientes ahí solamente a lamentarte, sino que le preguntes, Señor, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Qué debo tomar? Hermanos, yo les digo, hace unos años atrás, la iglesia de Pleno no todo el tiempo no tenía iglesia, si ustedes no saben. Nosotros, la iglesia de Pleno, teníamos nuestra propia iglesia. Aquí alquilamos, pero nosotros, para los que no saben, teníamos nuestra propia iglesia. Quedaba en la calle 14 cruzando el 75. Y era nuestra iglesia. Un día se decidió que se remodelaría el downtown de Pleno. Y alguien nos ofreció comprarnos la iglesia. Yo no sé cuántos saben de eso. El hermano sabe. Y nos daban un buen dinero por la venta de la iglesia. Y nosotros vendimos. Y dijimos, nos mudamos. ¿A dónde nos mudamos, Pleites? Nos mudamos a McKinney, ¿verdad? Y allá compramos. Pero usted sabe que los adventistas somos inquietos. Y habíamos dejado a Pleno. Y un grupo de hermanos, creo que entre los cuales hermano Luis, dijo, vamos a abrir, ¿qué cosa? La obra en Pleno. Un día, y le comento esto porque un día en la escuela sabática entra un individuo con su esposa, un hermano, y se sienta en mi clase de escuela sabática. Bien vestido el hombre, no mal parecido, y su esposa, ambos una pareja muy elegantes. Y se sentó en mi clase de escuela sabática. Y platicamos, y al final de la clase platicamos, y pasaron los meses, y hicimos una que otra amistad, y empezó, y el hermano pidió su traslado, etcétera, etcétera. Mi queridos amigos, un día, este hermano le tocó predicar el mensaje. Después de un tiempito, le tocó predicar el mensaje. Aquí voy terminando. El hermano se paró al frente y dijo, hermanos, yo me fui del evangelio una vez. Me aparté de los caminos del Señor y he decidido volver. Pero hay algo que ustedes no saben. Y es que el doctor me ha dicho que me quedan pocos días de vida. Tranquilo, sereno. Él sabía eso ya hacía como 5 o 6 meses, pero su rostro, su cara, no decía nada de eso. El hermano, no sé, pero de acuerdo a la lección, había enfrentado a ese gigante con fe. Y estaba a punto de morir. Es más, quiere decirle, esa fue la última vez que el hermano predicó. Un día fui a su casa cuando celebraba su cumpleaños. El último cumpleaños que celebró. Y lo vi contento, sonriente y tranquilo. Y yo me preguntaba cómo lo hace, ¿verdad? Poco tiempo después, el hermano fue llevado al hospital y falleció. Y el pastor me cuenta, yo no fui hasta el hospital y me cuenta. Y dice, el hermano me dijo lo siguiente, no se preocupe, pastor. Dígale a la iglesia que no se preocupe, que yo sé en quién he creído y Cristo Jesús es mi Salvador. Hermanos, finalmente, déjeme decirle, la vida nos planteará toda clase de desafíos y el 2020, desafortunadamente para muchas cosas, usted podría decir, nos ha planteado uno de los desafíos que la generación en la que vivimos nunca había visto.
frente a una pandemia, frente a circunstancias en que ustedes posiblemente hayan perdido sus trabajos. Es posible que un familiar haya muerto a través de la pandemia. Yo no sé por lo que usted está pasando, mi querido hermano y amigo, pero una cosa sí les digo: en el nombre de Cristo Jesús, David se levantó y dijo: yo voy a ti. Yo voy a ti en el nombre de Dios. En esta mañana, mis queridos amigos, ustedes saldrán por una de esas puertas. La hermana Eva tiene esa cerrada, así que esa no puede ser. Usted saldrá por una de esas puertas. ¿Y usted quién cree que usted lo está esperando allá afuera? Goliat lo está esperando. Si usted no sabía eso, yo quiero decirle, allá afuera lo está esperando Goliat. Pero usted hoy y yo hemos entendido que en el nombre de Cristo Jesús, con la actitud correcta y la fe en Él, seremos más que cosa, más que vencedores. Y un último versículo, y aquí acabé. Romanos 8:31, y esto concluyo. ¿Qué diremos frente a esto? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos frente a esto en Romanos capítulo 8, versículo 31? ¿Qué diremos frente a qué cosa? Frente a Goliat, frente a los desafíos. ¿Qué diremos, Carlitos? ¿Qué diremos? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Que Dios les bendiga, hermano. Que en esta mañana entendamos que los desafíos no han acabado y que somos un proyecto en construcción o en proceso, en desarrollo, para ser más específico. Somos un proyecto en desarrollo, pero contamos con el poder y la grandeza de Dios a través de su Santo Espíritu. Que Dios lo bendiga. ¿Oramos? Para finalizar. Podemos poner de pie si desean, para finalizar. Querido Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, hemos estado aquí un lapso de tiempo en el cual tú has permitido que establezcamos en nuestra mente y en nuestro corazón que avanzaremos en esta vida con la seguridad de que tú estás a nuestro lado. Sabemos que hay personas que, al igual que tu servidor, enfrentan y enfrentarán desafíos gigantes. Pero grande y poderoso eres tú, oh Dios, que nos permitirás avanzar en medio de la prueba y salir victorioso, y llegaremos a la patria celestial. No importa lo que suceda, pero tú estarás con nosotros en todo el trayecto, porque, oh Dios, tú has prometido, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Oh Dios, que salgamos con esa plena seguridad de que tú nos acompañarás a enfrentar nuestros gigantes. Nos dará la fe, la entereza para poder hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, serán despedidos por